Estamos mejor, ¿sí? Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto volver a encontrarnos para compartir este tiempo especial de exposición de la palabra del Señor. Quiero invitarles a que, por favor, para empezar este tiempo, abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, si son tan gentiles. Primera de Corintios, capítulo 12, en donde vamos a dar lectura a los versículos del 12 al 26. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 26. Conforme lo encuentran, les invito por favor a que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. Primera de Corintios 12, versículos del 12 al 26. Dice la preciosa palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie: ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera a la oreja: ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Qué bonito es poder reunirnos domingo a domingo para exaltar juntos el nombre del Señor, reconociendo que la única razón por la que hemos venido realmente es Él. El servicio es por Él, es para Él y para su gloria. Y en esta mañana les invito a que avancemos un poquito en este bloque de mensajes en el que el Señor exhortó a la iglesia de Corinto, como ya hemos visto, y pues a la vez nos deja una serie de enseñanzas que también, como habíamos conversado, tienen plena vigencia para la iglesia de nuestro tiempo. En las últimas semanas, hermanos, seguramente ustedes habrán visto algunos mensajes en redes sociales que aparecen como comerciales más comunes. Yo los he visto y voy a mencionar 3 de ellos que me han llamado poderosamente la atención. El primero: desaparece por un mes y vuélvete la persona más peligrosa de la sala, dice, ¿verdad? Seguramente ustedes lo habrán escuchado en alguna de sus redes también. Date la oportunidad de conocer la mejor versión de ti mismo, dice algún otro comercial. Y finalmente: no necesitas de nadie más, tú puedes hacerlo. Estas 3 frases han llamado poderosamente mi atención porque aparentemente son inocentes, pero esconden por detrás mucho más de lo que se ve a simple vista. El enemigo ha intentado estratégicamente posicionar en el mundo la idea de seres humanos autosuficientes, y esta idea ha hallado su cuna en nuestra propia carne, ¿sí? Que por cierto es el lugar perfecto para anidar cualquier tipo de pensamiento que no proviene de Dios. En este sentido, hermanos, debemos entender que nosotros no podemos caminar por la vida sin entender la necesidad que tenemos los unos de los otros. No podemos dejarnos convencer de un mundo que está liderado por Satanás, de que nosotros somos autosuficientes y que no necesitamos absolutamente de nadie para poder seguir adelante con nuestras vidas. En la recordada iglesia de Corinto se vivió algo similar, en donde los dones y talentos afloraban por diferentes lugares, y varias personas que habían recibido estos dones y estos talentos comenzaron a pensar que solamente se necesitaban a sí mismos para llevar adelante la iglesia, lejos y apartados de los dones y talentos que habían recibido otros hermanos y hermanas en algunos momentos del tiempo. Los dones espirituales, amados hermanos, dejaron de utilizarse para la edificación del cuerpo
y pasaron a ser objeto de orgullo y envidias entre los hermanos. Un grupo de creyentes, como les dije, dejó de pensar que los dones tenían que cumplir ese don principal y pasaron a creer que los dones eran para sí mismos, que eran un tema personal y que era algo que ellos podían administrar a su libre elección, sin ningún tipo de temor ni temblor de Dios. Pablo toma la segunda parte de este capítulo 12 de su carta para exhortar sobre la importancia de la unidad y de la unanimidad del cuerpo. Oremos pidiéndole al Señor que nos dé dirección de su Espíritu Santo en esta mañana. Amado Padre, gracias por darnos la bendición de poder compartir juntos este tiempo de predicación de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú instruiste, Señor, a tus apóstoles para poder dejarnos cartas, para poder dejarnos enseñanzas, textos que ciertamente hoy nos ministran, que nos desafían, nos confrontan, nos redarguyen, porque son palabra tuya. Gracias, Padre Celestial, por utilizar a cada uno de estos hermanos para dejar tus mensajes para nosotros, Señor. Gracias por ser tú el autor de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo del día de hoy. Yo te pido que por favor nuestros oídos y nuestros corazones estén atentos a ser ministrados por el poder de tu evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La sección de que estamos hablando, de esta porción bíblica, empieza con una preciosa comparación entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si lo estudiamos con detenimiento, no hay mejor símil que se podía haber hecho para poder entender la importancia de la unidad del cuerpo como tal. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Como lo hemos venido exponiendo en las últimas semanas, el cuerpo humano es uno solo. No decimos que el estómago está enfermo, sino que decimos que nosotros, nuestro ser está enfermo, Sebastián está enfermo. Por lo tanto, el concepto de unidad no es tan complejo de entender desde ese ámbito, pero quisiera profundizarlo un poquito más. El cuerpo humano, para los que han estudiado medicina, tenemos algunos hermanos acá que lo han hecho, tiene, depende de cómo se clasifiquen, 206 huesos, 840 músculos y en total 78 órganos. Todo esto y es en una sola amalgama perfecta que Dios diseñó para que nosotros podamos vivir y desempeñar nuestras actividades tal como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Son números que nos impactan quizá, que nos llaman la atención, pero no podemos olvidar en ningún momento que ninguno de ellos funciona por sí solo. Los huesos necesitan de los músculos y de los tendones para poder moverse. El corazón necesita de las venas y las arterias para poder cumplir con su función. Y podríamos seguir hablando de anatomía toda la mañana. Sin embargo, lo verdaderamente importante es entender lo que está detrás de la afirmación de Pablo. Este capítulo 12 de Corintios no es un tratado de anatomía, sino que busca hacernos entender cómo Dios amalgama partes diferentes, distintas entre sí, para poder cumplir un objetivo común. El cuerpo humano, hermanos, es una pieza de, algunos dicen, ingeniería simplemente perfecta. No ha habido tecnología humana que haya logrado replicar a la perfección todo lo que nosotros podemos hacer de la misma forma, con la misma versatilidad. Y ni nunca la habrá, porque este cuerpo es creación de Dios. Asimismo, la iglesia, esta iglesia a la que estamos llamados a ser, de la que estamos llamados a ser parte, en la que debemos vivir la unidad y la unanimidad, también tiene características especiales, porque así como el corazón es distinto de los pulmones y estos a su vez cumplen una función diferente a la de los riñones, así también en el cuerpo de Cristo tenemos diferentes hermanos y hermanas que con sus dones y con sus talentos, siendo distintos, se amalgaman para un objetivo común. Y entonces, la iglesia de Cristo, compuesta de muchas personas, está llamada a ser una sola. No solamente a ser como el cuerpo, sino a ser un cuerpo. La pregunta sería entonces, ¿qué es lo que nos hace ser parte de este cuerpo único? Porque en el cuerpo humano sabemos que estamos unidos dentro de un mismo envase. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser parte de ese cuerpo en conjunto? Versículo 13 para ver la respuesta. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué preciosa afirmación es esta, queridos hermanos. Toda clase de personas, sin distinción alguna, estamos siendo llamados al arrepentimiento y a la salvación. Hoy tal vez no hablaríamos de griegos y judíos,
pero si hablaríamos de blancos, de mestizos, de indígenas, de sea cualquier tipo de etnia, sea cualquier la persona de donde venga, ¿verdad? De su cuna, de su ascendencia, de su historia, sin importar de dónde venimos, el Señor nos ha llamado. Cada uno de los que estamos presentes en este templo y en esta mañana tenemos diferentes historias, diferentes contextos. Sin embargo, el Señor que nos ha convocado es uno solo y es el mismo. Es ahí donde nos unimos por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu que en sus Biblias está con mayúscula, tiene nombre, es un nombre propio. Es la tercera persona de la Trinidad la que nos ha traído y la que nos ha amalgamado para permanecer juntos. Es una preciosa afirmación, y más cuando nosotros podemos entender además que la unidad no es algo que solamente está escrito en un lado de la Biblia, sino que tiene infinitos lugares, muchísimas porciones a las que se hace referencia. Permítame revisar brevemente el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 a 23. Dice el Señor Jesucristo orando: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Y esto, hermanos, va mucho más allá de un juego de palabras que no es, sino de un contexto claro de cuál era la voluntad y cuál es la voluntad de Cristo para su iglesia. Porque en la primera parte de esto nos dice: no solamente oro por ellos refiriéndose a los apóstoles, sino a aquellos que por la palabra que les voy a dar también van a venir. Y esos somos todos nosotros. Y es ahí donde entramos en el mismo saco para poder vivir la unidad de una manera distinta, siendo esa unidad además el emblema por el cual nos van a reconocer afuera. ¿Sí? Por el cual nos van a ver y van a decir: este es el pueblo del Señor, esos son los cristianos los que están caminando en unidad, no porque piensan igual en todo, no porque hacen las cosas de una manera monolítica, sino porque entienden que su Dios es uno solo y han entendido que la preeminencia de su voluntad sobre nuestras vidas es primordial. En otras palabras, mi pensamiento, mi sentir y mi criterio pasan a un segundo o a un último plano cuando de las cosas de Dios se trata. Y entonces la voluntad de Dios prima sobre nuestras vidas. Amados hermanos, esto suena fuerte y difícil porque lo es. Porque lo es, porque someternos a la voluntad soberana de Dios para vivir en unidad significa renunciar a uno mismo, y no hay cosa más difícil de hacer para los creyentes. ¿Sí? Y mucho menos para los que no lo son, quienes nunca podrán lograrlo. La única diferencia, hermanos, entre los creyentes y los no creyentes es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dicho de otra manera, cuando nosotros vemos que nuestro ser empieza a menguar para dar lugar a Cristo, eso no ha venido de nosotros, sino de la obra de Él en nuestros corazones. Al Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos al cambio y ejecutándolo en cada uno de nosotros. Sí, Dios tiene un tiempo para todos, es verdad, pero yo sí le motivo y le llamo a que medite junto a mí en que el tiempo debe ser siempre lo más pequeño posible. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos toda la vida por delante y no sabemos que a la vuelta de la esquina nos espera el llamado de Dios a su presencia. De ahí la importancia de empezar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, sí, pero de una manera diligente. Si siendo uno, hermanos, caminamos de la manera correcta, apoyándonos, sosteniéndonos y acompañándonos en el mismo espíritu, podemos llegar a vivir lo que significa ser de un mismo sentir. ¿Sí? Y este camino no se puede transitar solamente en nuestras manos y en nuestros pies. De hecho, es imposible hacerlo por nuestra cuenta, sino como lo mencionamos antes, con la guía de nuestro amado Dios. Y es ahora cuando Pablo avanza en su carta al centro de la enseñanza, exponiendo la verdad de la diversidad y la verdad de la unidad en una misma porción, tal como ha sucedido y sucede en nuestra iglesia. Versículos del 14 al 17 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Además del cuerpo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
¿Y si dijera la oreja? Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Es verdad que somos distintos en muchas cosas. Tenemos carreras diferentes, actividades distintas, gustos que no se comparan unos con otros, aún en la intimidad del hogar. Hermanos que estamos casados, ¿acaso alguno de ustedes es igual a su esposo o a su esposa según corresponde? Dios me libre de que seamos iguales, ¿verdad? Ya nos hubiéramos matado hace rato. ¿Sí? No, no somos iguales, porque la palabra de Dios nos enseña en el caso de la pareja que la mujer para el hombre es idónea, y nos volvemos idóneos y caminamos en comunión, que no significa ser iguales para nada, sino aprender a complementarnos. Como alguien sabio dijo alguna vez, nosotros no recibimos, varones, la esposa que queremos, sino la esposa que necesitamos. Aquella persona que Dios tiene para nuestras vidas, que no se amolda a lo que nosotros teníamos como ideal, sino que es la mujer que Dios nos dio para poder caminar de su mano y para ser tratados de esa forma conforme Él tenía en su perfecta voluntad. Y esto, hermanos, no es conformismo de ninguna manera, es gratitud. Gratitud a Dios por las personas que tenemos a nuestro lado, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos en la fe, porque Dios está obrando de esa forma en cada uno de nosotros. No podemos entonces, hermanos, creer que se empiece a hablar de celos y envidias en una iglesia cuando reconocemos que en la diversidad y en la unidad está la fortaleza de este cuerpo. Sin embargo, este corazón humano que tan bien sabe pecar y que no se olvida de hacerlo, tiende permanentemente a llevarnos al olvido de las verdades bíblicas para hacernos vivir en la mentira y en el engaño de Satanás. ¿Sí? Nos resulta mucho más fácil creerle al enemigo. Es verdad. En ese contexto, hermanos, en Corinto se hablaba, como les dije hace un rato, de una gama amplia, de dones, que los que a priori debieron ser de gran bendición, pero dejaron de ser de gran bendición porque se empezaron a utilizar para beneficio y vanagloria propios. El problema aparece, ¿sí?, cuando en lugar de amalgamar los dones, la congregación se dedicó a compararse y a juzgarse los unos con y hacia los otros. Ahí es donde viene el gran problema en la iglesia de Corinto con respecto a este tema. Empezaron a desear tener los dones de otros hermanos, despreciando lo que Dios ya les había dado. Otros, en cambio, se volvieron orgullosos, pensando que eran mejores que los demás por haber recibido uno u otro don. Y pensaban que podían prescindir de ellos y hacer las cosas por cuenta propia. Hermanos, qué doloroso es ver cómo se puede tergiversar algo tan bonito, tan precioso como la iglesia, para volverlo una entidad tan humana como cualquier otra. Es penoso, pero nosotros tenemos la responsabilidad de habiendo sido exhortados por la palabra del Señor, responder a ese llamado de exhortación y vivir de una manera distinta. Como es imposible que el oído vea o que la nariz escuche y que el ojo huela, es vital aprender a vivir con contentamiento. Esto significa que debemos vivir agradecidos a Dios y con Dios por todo y en todo, haciendo las cosas para el Señor tal como Él nos ha mandado. Lo que significa que si Él me ha dado un solo don, ese don es el que yo tengo que trabajar y cultivar. Y así como en la parábola de los talentos, responderle al Señor por ese único don que me ha dado. Y si me ha dado 10, lo mismo. Porque la palabra de Dios nos enseña que al que más se le da, más se le exigirá. Así de sencillo. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, si usted ha recibido más de un don, tiene varios, gloria a Dios por eso, pero también entienda que usted tiene la responsabilidad de responderle a Dios por eso que usted ha recibido. ¿Sí? Y eso no nos hace a unos más importantes que otros en absoluto, porque si ustedes se fijan en la parábola de los talentos, Dios les juzga a los 3 obreros de la misma manera. Sí, pero es que el uno trajo 10 y el otro 5 y el otro el mismo. No importa, el juicio es igual. ¿Sí? No es igual. No le pidió al de uno que le traiga 10, simplemente que responda por el un talento que recibió. Y no lo hizo. Ese es el problema. Si yo tengo tiempo para comparar mis dones con los de los otros o para pensar que mis dones son superiores, no estoy honrando el talento que Dios me dio.
Ese es el problema, hermanos, y eso es lo que pasó en Corinto y que nos llama a meditar el día de hoy. Dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. No podemos caminar por esta vida, hermanos, cuestionando las decisiones de Dios, reclamando por lo que creemos que nos falta, sin agradecer por lo que ya hemos recibido. Dios, que lo sabe todo, ha dispuesto en su soberanía repartir dones, talentos y bendiciones de acuerdo con su plan y con su propósito. No existe mejor forma de hacerlo. No podríamos haber repartido mejor. Yo no puedo sentarme a pensar, ¿por qué no tengo el don que tiene mi hermana o mi hermano? No puedo sentarme a pensar que mi don es superior al que tiene mi hermano de al frente. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta y pura y se cumple como Él quiere que se cumpla. Por lo tanto, lo que he recibido es lo que Dios me ha querido dar en todos los sentidos de mi vida. Y esto se va en contra de un mundo que nos enseña a anhelar siempre más, siempre queremos más. A un mundo que no se conforma solamente ahora con llamarnos a satisfacer cualquier tipo de necesidad, sino que ahora además quiere que creemos necesidades. Y entonces empezamos a comprar lo que no nos hace falta y empezamos a desear lo que no necesitamos. Hermanos, estamos enfrentando a una máquina comercial de corporaciones muy poderosas que lo único que están buscando es un beneficio empresarial. Y ese es su objetivo. Nuestro objetivo debe ser distinto. Allá cada uno con lo suyo, pero nosotros como creyentes debemos entender que lo que Dios nos ha dado es más de lo que necesitamos siempre. Y de esa manera, caminar de la mano del Señor, no pensando en la necesidad, sino en la gratitud de haber recibido. Y esto nos lleva nuevamente a entender un poquito más entonces a este cuerpo en donde teníamos orejas anhelando ser narices. Versículos del 19 al 21. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dice un viejo refrán, que no es bíblico, pero es muy sabio, que nadie sabe lo que tiene hasta que ordena su cuarto. No, hasta que lo pierde, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente hasta ahí. Y eso es verdad, porque hay muchas cosas y hay muchas funciones vitales que nosotros tenemos que no valoramos hasta cuando por alguna razón su continuidad se compromete. Para los que no conocían brevemente, en enero de 2020 me detectaron un cáncer en la tiroides y tuve que ser extirpada la tiroides en su totalidad. Desde ahí tengo que tomar pastillas por el resto de mi vida. ¿Sí? Resulta que un órgano de este tamaño regula tantas cosas en el cuerpo que si no está, paso a depender de pastillas por el resto de mi vida. Gloria a Dios por eso, porque sería peor no tener la tiroides y no tener las pastillas. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y nos ha dado la ciencia también para desarrollar y poder enfrentar estas cosas. O mucho peor aún, haber tenido que perder la vida por esa enfermedad en su momento. Pero Dios está haciendo la obra. Y si quieren irse a cosas más simples, como algunos de ustedes les he dicho en clase de escuela dominical, ¿alguna vez han tratado de rascarse la espalda después de cortarse las uñas? No se puede, ¿verdad? No logro satisfacer esa sensación de comezón en la espalda. ¿Sí? Así son los órganos del cuerpo. Uno depende del otro. Y cuando nos llega a hacer falta, vaya que hay un problema. No sé si ustedes tienen esta función. Yo tengo una función de Amazon que me recuerda a las fotos de hace años atrás para un día específico. En esta semana de aquí tengo una foto en este mismo púlpito, sentado en la silla en donde está mi hermana Carmiña por el lado de atrás, con un pedestalito acá que me puso Juanfran, me acuerdo, y muletas para poder predicar. Me fracturé el tobillo, ¿sí? Y no pude caminar casi un mes. Ahora no sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso alguna vez, pero cuando eso pasa, wow, que uno entiende lo que es depender de otras personas. ¿Sí? Mi esposa tenía poco menos de que llevarme la comida al cuarto y podía bajar una sola vez al día a la sala y subir otra más, porque subir con muletas es una pesadilla a las gradas. Vaya que es difícil cuando entendemos que todo en el cuerpo tiene una función específica. A usted y a mí no nos sobra nada. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Sí? Y Dios obra de esa manera. Y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia,
¿Cómo se siente? ¿Cómo se resiente cuando un hermano o una hermana no está? Cuando una función deja de cumplirse por alguna razón. Sí, Dios levanta siervos, es verdad. Pero el óptimo realmente es que todo el cuerpo funcione amalgamado y que cada uno pueda cumplir con el rol que le corresponde según el llamado que Dios le ha hecho dentro de la iglesia. Eso es todo, ¿sí? Es ahí donde aprendemos con humildad a entender que dependemos los unos de los otros. Y lastimosamente a veces tienen que pasar cosas en nuestras vidas que nos llaman la atención de una manera tan fuerte que recién ahí entendemos algo que está escrito hace más de 2000 años. Esa es la verdad. Cuando uno no puede servirse ni una taza de café solo, entiende la dependencia que tiene del resto. Pero así somos, no aprendemos a la primera y Dios tiene que llamar nuestra atención, a veces de maneras un poquito menos ortodoxas, pero ciertamente necesarias, para recordarnos en primer lugar que nuestra dependencia total es de Él. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de dependencia a Dios Padre que es simplemente llamativo. Como ustedes saben, cuando Cristo se hace carne, Él deja temporalmente ciertos de sus atributos, voluntariamente. Como dice la carta a los Filipenses, se despojó de sí mismo en ciertas cositas, ¿sí? Y en una de ellas se sujeta a Dios Padre siendo uno solo. Y se sujeta y le dice: Padre, quiero que ellos sean conmigo uno, como tú y yo somos uno. Y repito, no es un juego de palabras, es la verdad bíblica revelada, es palabra de Dios. Y entonces el Señor nos enseña de una manera central a entender la importancia que para Él tiene que su cuerpo viva en la unidad. Es ahí, hermanos, donde aprendemos que no hay formas de pensar que sustenten el pensar o el pretender que no dependemos los unos de los otros. Si alguno de los miembros sufre, como lo dijimos antes, todo el cuerpo sufre con él. Es temporada de gripes, es temporada de dolores de estómago. ¿Qué es lo que los médicos recomiendan aparte de la medicina para recuperarnos? El descanso. Usted tiene que descansar porque el cuerpo necesita destinar sus energías a poder solventar ese órgano, esa situación que está enferma ahorita, que tiene una enfermedad o que padece de algo. Y para eso la energía que regularmente dedicamos a nuestras actividades cotidianas tiene que reenfocarse, ¿sí? Por eso los médicos nos llaman a reposar y a descansar, aunque muchas veces no le hacemos caso. Y por eso demoramos más la recuperación, ¿verdad? Bueno, ese es el cuerpo perfecto que Dios ha hecho y ha diseñado, trabajando para que esa sección que está enferma se recupere lo más pronto posible. Y lo mismo debe pasar en la iglesia. Cuando tenemos alguna necesidad debemos reenfocar todos los esfuerzos para que esa parte del cuerpo, de este cuerpo de Cristo, pueda ser levantado y restaurado. Esto no es sencillo y nadie dijo que tenía que serlo, pero es lo que Dios quiere para su iglesia. Y es lo que tenemos que trabajar y en donde tenemos que seguir caminando. Versículos del 22 al 26. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos deportistas, a los futbolistas, ¿alguna vez algunos de ustedes le han pateado jugando fútbol? Seguro, ¿verdad? No conozco a nadie que jugando fútbol no haya recibido un cariño alguna vez. Ok. Cuando eso pasa, instintivamente, ¿qué es lo primero que hacen cuando alguien le patea? Instintivamente, el reflejo. ¿Qué? Levantan, se van al piso y se revuelcan. No, sin escenas. Lo primero que hago es lo que dice nuestra hermana Anita. Pongo la mano en la pierna y me hago así, ¿verdad? ¿Sí? Como dicen castizamente, me estoy sobando la pierna, ¿verdad? Me duele, me la acaricio. Ese es el cuerpo cuidando del cuerpo. Ese es el cuerpo, y nadie le enseñó a usted a hacer eso. Si un niño chiquito se cae, lo primero que hace es decir ay, ay, y pone la mano en donde le duele, en donde se golpeó.
Hermanos, eso es parte del hardware con el que Dios nos creó en el cuerpo humano. Y es lo mismo que debe pasar en la iglesia del Señor. En el momento que una parte de la iglesia está sufriendo, toda la iglesia sufre con esa persona. Sufrimos, ¿sí? Porque no estamos llamados solamente para reír y para gozarnos en todo tiempo, sino también para llorar y para apoyarnos y caminar en los momentos en que es necesario hacerlo. Sí, hermanos, así como me oyen, jamás vamos a predicar desde este púlpito que el cristianismo es un jardín de rosas en donde todos vamos a vivir sin dolor, porque eso no es verdad. La palabra de Dios nos ha enseñado que va a haber dolor en nuestras vidas, pero a la vez nos ha ofrecido, número 1, que Él iba a estar con nosotros, y número 2, que el cuerpo iba a estar para apoyarnos. Y hermanos, con gratitud ante el Señor debo decirles que es hermoso saber que el cuerpo camina con nosotros en los momentos de necesidad. Sí. Y debo decirlo como un testimonio personal, porque el cuerpo ha estado conmigo en mis momentos más difíciles de familia. En esta semana, hace un año, mi hijo salió del hospital después de unos momentos más difíciles en la vida de mi familia como tal. Y nuestra iglesia, nuestro cuerpo estuvo a nuestro lado. Y yo doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes por eso. A la vez, esto que es un testimonio personal tiene nombre y apellido con la mayoría de ustedes. Tal vez no con todos, porque algunos todavía no llegaban en ese tiempo, pero a lo largo de la vida, cuando ya estamos más tiempo formando parte del cuerpo, sí o sí, en el valle nos vamos a encontrar juntos. Pero esa es una promesa preciosa. Y como les he dicho en más de una ocasión, uno decide cómo quiere pasar por ese valle, con o sin. Y definitivamente, hermanos, déjeme sugerirle respetuosamente que sea con Dios primero y a la vez con esta preciosa comunidad. Sí, esa es la manera de poder transitar como un solo cuerpo en el mismo sentir. Amados hermanos, no existe manera de concebir la obra del Señor como un esfuerzo individual y aislado. La verdad es que nosotros nos necesitamos los unos a los otros, y esto es algo que debemos reconocer, y esto será una señal inequívoca de que en primer lugar hemos entendido lo que es la humildad, pues entendemos que no somos autosuficientes, y en segundo lugar que estamos caminando hacia la madurez, pues reconocemos que los dones y talentos no solamente son nuestros, sino que están repartidos en toda la iglesia y que son para complementarnos los unos a los otros. Hermanos, pedir ayuda no es un delito, no es un pecado, es humildad y es madurez. Es importante que aprendamos a hacerlo así. La carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La palabra de Dios es muy clara y nosotros debemos obrar en consecuencia, es decir, ser coherentes en el concepto de vivir la unidad que estamos llamados a practicar. Ese es el camino y el único camino para honrar a Dios como cuerpo. No somos mejores que los demás, así como tampoco debemos de envidiar el llamado que Dios les ha hecho a otros hermanos. Cada uno de nosotros es importante cumpliendo con la tarea que Dios nos ha encomendado, como un acto de obediencia y como un acto entonces de amor, porque la obediencia y el amor van de la mano y van juntos. No podemos entenderlos los dos por separado. Si yo amo a mi Dios, obedezco a mi Dios. Que nadie crea que el Señor no le ha llamado a servir. Que nadie crea que no hay alguna actividad de servicio en la que no pueda involucrarse. Dios nos ha dado el privilegio de ser instrumentos de bendición y yo les invito a que no desaprovechemos esa oportunidad. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por darnos la bendición de poder servirte, Señor, en esta mañana en primer lugar, de poder encontrarte en tu palabra, de poder entender que el ejemplo de Cristo va mucho más allá de un escrito, que va mucho más allá de una conversación, sino que tú nos dejaste esto para que se haga carne en nuestras vidas y lo podamos vivir de una manera íntegra. Señor, yo quiero pedirte por cada uno de nuestros corazones como iglesia, Señor. Pedirte que tú obres en nosotros, Padre Celestial, para que podamos no solamente comprender, sino vivir enteramente la unidad que tú nos estás proponiendo, Señor, que tú nos estás invitando a vivir y a compartir. Amado Padre, tú eres Dios, tú eres poderoso, tú eres grande y temible.
Tú tienes, Padre Celestial, palabras de salvación y de vida para nosotros. Ayúdanos, por favor, a ponerlos por obra. Que San Marcos, Señor mío, cante de tu amor hoy, mañana y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.